Después de un estallido social, una pandemia, la llegada de un nuevo gobierno y el rechazo a la propuesta de nueva constitución, ¿cuánto hemos cambiado? ¿Cuáles son nuestras principales preocupaciones y cómo proyectamos el presente y el futuro para el país? Los recientes hallazgos del informe Chile a Escala 2022, realizado por la iniciativa Tenemos que hablar de Chile, revela cómo nos sentimos y qué esperamos. Queremos invitarles a conversar sobre estos resultados y sus proyecciones, ver también si se sienten o no representados en ellos. Porque es importante mirar más de cerca nuestros desafíos como país. Es necesario que hablemos de Chile. Independiente que seamos de diferentes ideas, pero podemos compartir y eso es bueno. Rico poder intercambiar opiniones, escucharse, hablar con calma, como dice la palabra, dialogar muy pacíficamente, así que muy contenta por eso. En el contexto de un proceso constituyente o en el contexto de la discusión política, tiene que estar involucrado y comprometido, buscar espacios de conversación. Por supuesto que lo he tenido con mi familia, con mis cercanos, con mis amistades, ¿cierto? Pero nunca de una manera formal o con personas distintas, de distintas realidades, distintos contextos, distintas perspectivas. Vamos a partir este programa. Hablemos de Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todas quienes a esta hora se conectan con las pantallas de 13C para ver este programa que hacemos en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy para hablar del Chile actual, pero bien actual es el Chile de hoy, a propósito de un trabajo que se llama Chile a Escala 2022, que ha permitido generar un recorrido, un tránsito, digamos, en lo que piensa la población en Chile desde el estallido social hasta ahora. Se ha ido modificando ese sentir, han aparecido nuevas emociones en torno al país que vivimos, a la sociedad en la que compartimos. Bueno, de eso vamos a estar conversando con Manuel Sepúlveda, que es coordinador de alianzas e incidencia de Tenemos que hablar de Chile, que son también el paraguas, ¿no es cierto?, de este proyecto Chile a Escala 2022. Muchas gracias, Manuel, por estar acá. Gracias por la invitación. Y estamos también con Gloria de la Fuente, que es doctora en Ciencias Sociales, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, miembro del Consejo Directivo para la Transparencia y coautora del libro, además, El pueblo en movimiento, del malestar al estallido, que hiciste en conjunto con Danae Millinars, la cientista política. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí también, Gloria. Pero antes de partir con la conversación, quiero invitar a todos y todas ustedes que nos están viendo a ver una cápsula en la que se resume un poco el proyecto, también como una forma de introducirnos a la conversación que vamos a tener. Adelante. Particularmente este proceso de Chile a Escala es una metodología donde reunimos a entre 4 a 6 personas de manera digital para conversar sobre distintos tópicos relevantes para el país. En el año 2020 conversamos sobre qué cambiar, mejorar o mantener en Chile. Conversamos también sobre cómo se habían sentido las personas en la última semana para tratar de detectar un poco cómo estaba la emocionalidad del país. Y también escogimos un tema en el cual ellos podían profundizar y levantar propuestas. Y lo dije y lo transmití por todos lados, que me gustó mucho porque nos respetamos. Éramos todos diferentes, yo me acuerdo como que si fuera hoy día que había una señora o un señor, parece que era que pues nos reíamos. Que como que era el único que opinaba diferente a nosotros, no iba por la misma línea de que íbamos los demás, ¿me entiendes? Por no nombrar en qué línea. Pero nos respetamos, nos dieron nuestro espacio a cada uno. Ese proceso de diálogo que se daba en grupos pequeñitos fue súper importante para poder escuchar las distintas voces y miradas. Y para eso nosotros intencionamos que exista diversidad. Esta no es una conversación entre personas que piensan igual que uno, no es una conversación entre amigos que tal vez de repente tenemos trayectorias de vida súper similares, sino que es una conversación entre personas que piensan diferente y que ponen esa diferencia al servicio de una construcción común. Qué importante lo que vemos del proyecto, porque de alguna forma también refleja las conversaciones que se pueden estar dando en la sociedad o que se pueden dar en la sociedad y que se distancian tanto de la discusión en la élite política. A mí eso me llama mucho la atención de este proyecto. Probablemente lo abordemos durante el programa, porque ese desacople también es probablemente lo que ha hecho fracasar desde el proceso constituyente hasta la discusión que permita dar soluciones a lo que partió hace 2 años con el estallido social. Manuel, danos tú más detalles respecto de cuánta gente participó de este proyecto y de eso que yo anticipaba, que es la idea del tránsito, de cómo ustedes han revisado lo que ha pasado con las mismas personas durante este tiempo.
Bueno, desde el 2020 a la fecha hemos desarrollado distintos mecanismos participativos que han reunido en torno a las 150.000 personas en total. Han sido distintas estrategias de diálogos, de consultas, tratando siempre de tener la diversidad, tal como tú decías, la necesaria diversidad de la conversación en un espacio que es un espacio seguro, un espacio donde normalmente hay una persona que guía la conversación, que orienta. Y en ese contexto es que durante el mes de julio invitamos a cientos de personas que habían participado en conversaciones el año 2020 para, en estos grupos de conversación, tener una mirada de cómo ha evolucionado el país en estos 2 años. Y ahí aparecen cuestiones muy interesantes. Esto fue justo en el periodo cuando terminó el trabajo de la convención y antes del plebiscito. Entonces era como un periodo bien intenso de campaña, de alto debate en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y uno lo que puede ver, por ejemplo, es que las emociones negativas en las personas se han intensificado. La primera pregunta que nosotros hacemos en el grupo de conversaciones, ¿cuál es la emoción que más has sentido en la última semana? Y las emociones negativas, lo que tiene que ver con el miedo, con la angustia, con la frustración, con la incertidumbre, todos esos conceptos aparecen en mayor frecuencia y a eso nosotros lo hemos llamado el malestar. Entonces es un malestar que se intensifica y eso quizás tiene que ver con que cuando conversan sobre los desafíos del país, la sensación es un poco que estamos igual o peor que antes. Claro. En el fondo, están los mismos desafíos e incluso más desafíos, aparecen otros, aparece el tema de la seguridad, aparece el tema de la delincuencia con la violencia, los temas económicos. Entonces, a nivel de contexto de país y las emociones que sientan las personas, uno podría decir que está en ese contexto de incertidumbre, de inseguridad y de malestar, que quizás también es algo que se ve en ese debate público. Hablemos del malestar y también de la frustración, ¿no es cierto? La sensación de que han pasado desde el estallido un par de años y algo más, y no se solucionó nada y no sabemos si eso desacopla aún más a la población de la crisis institucional de la que estábamos, ¿no es cierto? Total. Se hablaba de malestar ya en el estallido social, hoy hablamos de una agudización del malestar, Gloria. ¿Por qué se produce? Sí, mira, yo creo, bueno, voy a mostrar, porque Por traje favor. efectivamente los libros que trabajamos con Danae, son 2, básicamente. Este, que es el primero, que se llama El Pueblo en Movimiento del Malestar, o sea, el Pueblo Unido, mitos y realidades de la participación ciudadana en Chile, que es un libro que se origina a partir de los movimientos, no solamente estudiantil, sino que el movimiento estudiantil en general que vimos a partir del 2011. Es como, y esto que además se reflejó en otras partes del mundo, ¿no? Que creo que estaba ahí presente. Y nos hicimos la siguiente pregunta a partir de este segundo libro, que es este, que lanzamos el año 2020, y que es El Pueblo en Movimiento, el Malestar al Estallido. ¿Y por qué creo que es importante la reflexión que está ahí? Porque lo que nosotros entendimos, invitamos a varios cientistas sociales a trabajar distintos artículos de distintas miradas, que aquí lo que hubo finalmente en Chile es un conflicto, una coyuntura crítica que ocurre el 2011 y que no logra procesarse de manera adecuada la institucionalidad, y llegamos finalmente al estallido social. Y ese estallido social tiene múltiples causas, ¿no? Nosotros lo más evidente era esta sensación como de desigualdad, de abuso de poder, pero asociada ¿a qué? Llevamos en Chile más de 8 años, al menos en el último proyecto de ley, discutiendo una reforma a las pensiones. Claro. Y sabemos el tipo de pensiones que tenemos en nuestro país, el mundo político no ha dado respuesta a esto. Sabemos que efectivamente hay dilemas que tienen que ver con la igualdad de género, que son fundamentales y que tampoco ha sido posible. Recién la Convención Constitucional logró instalar la paridad y se ha ido con mucha dificultad avanzando en esa materia. Sabemos que los temas de violencia se han ido agudizando. En vez de, en el fondo, poder generar una respuesta adecuada para los temas de seguridad ciudadana, hoy en día ya estamos hablando de crimen organizado. Entonces, hay respuestas que la ciudadanía requiere, que se han ido, en el fondo, que el sistema político finalmente no ha podido procesar, y esto termina generando un malestar que desde nuestro punto de vista, a lo menos en el que tratamos bien en el libro, se transforma en el estallido social. Entonces, creo que estamos frente a un dilema en la sociedad chilena donde se encauzó, afortunadamente, lo que ocurrió en el estallido en una propuesta que en el fondo fue el acuerdo del 15 de noviembre, que fue el proceso institucional, pero esa respuesta finalmente 3 años después todavía no ha tenido cabida en la práctica. Se rechazó la propuesta del texto constitucional. Hemos visto en estos días cómo los parlamentarios están tratando de protagonizar una discusión para poder llegar a un acuerdo,
pero no hay todavía una respuesta concreta, no solamente en términos de la Carta Fundamental, sino que tampoco en materia de políticas públicas, en todos aquellos ámbitos que son sentidos en la población. Eso es importante. Nosotros hemos hablado también con otros investigadores e investigadoras acá sobre la irritación, sobre el malestar, y concentrémonos ahora en lo que ha pasado en estos 3 años, que además en el mundo la precarización de la vida se ha ido agudizando, pero nosotros teníamos un contexto ya previo. Pero la pandemia también impacta, la crisis en Ucrania, la inflación post-pandemia, ¿no es cierto?, por las ayudas sociales o un montón de otras cosas que han hecho que la vida se haga aún más difícil, sobre todo en esas materias que formaban parte del mayor descontento en este país, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos 3 años que efectivamente no ha habido respuesta ni por una parte para este pacto constitucional que es de largo aliento, pero tampoco para este pacto social? ¿Eso se resiente en la discusión ciudadana? Nosotros vemos que se resiente y frente a la pregunta ¿qué ha pasado? Quizás la sensación de las personas es que no ha pasado nada y necesitamos que pasen cosas. Nosotros hablamos de los cambios estabilizadores de la vida. Preguntábamos el 2020 qué te gustaría cambiar, mejorar o mantener en el país. Cambiar era el verbo que aparecía con más fuerza y se hablaba mucho de sistema. Se hablaba del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema de pensiones, de la Constitución. Grandes cambios, pero que tenían o que debiesen tener como resultado menos cambios en mi vida, que yo pueda tener más tranquilidad, Claro, que yo pueda tener más certezas. Que las cosas cambien para que mi vida no cambie, no esté tan expuesta para que mi al proyecto de fracaso. vida pueda estar sostenido no en un castillo de naipes, sino en bases más sólidas. Nosotros hablamos del Estado que apañe, en el fondo un Estado que entregue esas bases para desarrollar mi proyecto de vida. Y frente a esa demanda o a ese anhelo, lo que se tiene o lo que logramos ver hoy día es algo que no avanza en esa dirección. Y ahí hay un elemento que a nosotros nos parece muy importante a considerar, porque es un tremendo desafío, es la desconfianza y la lejanía frente a las autoridades políticas. ¿Y eso se ha ido agudizando también en estos 3 años? Sí, lo que uno ve, algo que al menos está presente. Y si la convención aparecía como un nuevo espacio que venía quizá un poco a transformar, lamentablemente al poco andar la convención empieza a recibir el mismo tipo de críticas que tienen otros espacios Cualquier grupo político. Sí. Exacto, O y sea, ahí de entonces hay un hecho- desafío enorme. De hecho, yo creo que ahí hay un dilema que enfrentan, yo creo, nuestra democracia en particular por sus propias características, pero las democracias en el mundo, que tiene que ver como con este sentimiento, lo discutíamos a propósito de un estudio en otros países el otro día en la Escuela de Gobierno, este sentimiento como de anti-establishment, ¿no? Claro. Lo que hizo la convención de alguna manera fue transformarse con un discurso que lo llevó a lo electoral, finalmente a representar una cosa distinta, finalmente se terminó transformando en ese mismo establishment, Ya, pero- en ese mismo espacio de poder en el fondo donde que se aleja de la ciudadanía, se desacopla de la ciudadanía. Claro, Gloria, ahí quienes también nos han acompañado en estos días, incluso post plebiscito, ¿no es cierto?, en este programa, analizando un poco lo que ha pasado, habla de 2 vías que son distintas. Y la clase política en una de esas está llamada también a encabezar esa otra vía, que es la del pacto social, y que debiera avanzar con mucho más urgencia, por el que no ha pasado nada en estos 3 años. ¿Qué se puede hacer de ahora en adelante? O sea, estamos viendo, tú además que conoces el mundo público, mundo político, también estamos viendo nuevamente la discusión centrada en el tema de la convención y la ciudadanía un poco tratando de resolver su vía sola. hecho, ¿Qué se puede hacer ahora? Sí, de hecho yo creo que aquí hay una tremenda responsabilidad del mundo político en general. O sea, si hay instituciones que tienen niveles altos de desconfianza en la ciudadanía son los partidos políticos. Y los que están negociando una propuesta o una respuesta ahora a ese malestar, en el fondo ya ha salido la situación del plebiscito y reconociendo que es necesario un proceso constituyente son los partidos políticos. Pero lo que no puede pasar, creo yo, a propósito justamente de las demandas de la ciudadanía, es que quede atrapada la agenda en materia de políticas públicas producto de la agenda constitucional, que creo que es muy importante. Es importante en Chile cristalizar un nuevo pacto social a través de una nueva constitución, pero eso no excluye la posibilidad de generar respuestas concretas frente a demandas muy concretas Hoy. de la ciudadanía. Hoy. Pero, digo, reforma a las pensiones me parece fundamental. Reforma tributaria para poder financiar parte importante de lo que significa ese gasto fiscal adicional producto de esta reforma importante. El tema de la salud, clave. Hemos visto lo que ha ido pasando con ese porcentaje en el fondo de ISAPRES que están en una situación muy compleja. Creo que es clave porque en el fondo, además lo vimos a propósito de salud, vimos que efectivamente cuando se universalizan ciertas prestaciones, a propósito de la vacunación Claro. en un momento de pandemia,
la recepción de la población es muy positiva. Entonces, creo que tenemos un montón de cosas que hacer. Lo que no puede pasar en el mundo político, si no quiere arriesgar, en el fondo, al desacreditarse aún más frente a la ciudadanía, es que pareciera que su agenda corre, en el fondo, en la lógica del poder y no en la lógica de resolver. O sea, que el poder sea, en el fondo, funcional también a las demandas de las personas. Claro, es un equilibrio, o sea, es tan precario lo que le queda de confianza al mundo político, y ahí me queda la duda y que pudiéramos aclararla después de la vuelta también cuando continuemos con la conversación, después de la pausa, sobre si el mundo político está esquivando avanzar hacia un pacto social o realmente sigue concentrado en sus discusiones sin darse cuenta de lo que estamos arriesgando como sociedad, que es precarizar aún más la relación entre la ciudadanía y las instituciones. Vamos a hablar de malestar, vamos a seguir hablando de las otras emociones negativas también que se han desprendido. Vamos a ver si también se empatan con las que usted está sintiendo del proceso que hoy vive Chile, pero sobre una materia en particular quiero que escuchemos la siguiente declaración, que es del decano de Psicología, de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, Antonio Esteger, y que tiene que ver con un tema bien importante y que también nos está obligando a ver cómo las personas prefieren salirse de la institucionalidad, que es el malestar en el trabajo. Veamos. Uno podría decir que una de las relaciones entre el malestar social, el sufrimiento social y el mundo del trabajo es un incremento de formas de trabajo que por un lado son más inciertas, inestables, y que al mismo tiempo son más intensas, desgastantes y demandantes. Pensar la productividad o el desarrollo económico solo en esa clave de indicadores es probablemente una de las fuentes del problema que tiene la sociedad chilena. O sea, en el debate actual sobre un nuevo pacto social, un nuevo modelo de desarrollo, lo que uno tiene que tener es una mirada más integral, y si tú piensas esos indicadores económicos, pero le restas los costos de licencias médicas por salud mental, las problemáticas de vínculo social en la vida ordinaria y distintas experiencias de sufrimiento y malestar, bueno, la pregunta es que tú no puedes pensar un modelo de gestión, de organización del trabajo por fuera de su inserción en una vida social más amplia. Una experiencia de trabajo empobrecida en términos de lo colectivo, en términos del reconocimiento, en términos de los espacios de autonomía, no es solo un trabajo empobrecido, sino es una vida social empobrecida. Estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de 13C, hoy hablando del Chile actual, pero el Chile de hoy. ¿Y por qué digo de hoy? Porque estamos enmarcando esta conversación en el proyecto Chile Escala 2022, que revisa el tránsito de las emociones, de las sensaciones de la ciudadanía desde el estallido social hasta ahora. ¿Han cambiado? Sí, se ha agudizado el sentido de malestar. De eso hemos estado conversando con Gloria de la Fuente, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y también con Manuel Sepúlveda, coordinador de alianzas e incidencias de Tenemos que hablar de Chile, el paraguas de este proyecto. Veníamos de una declaración anterior del decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, hablando del malestar en el trabajo como un tema importante también en relación a cómo el trabajo afecta la vida de las personas en su conjunto y las relaciones sociales. ¿Qué les parece ese comentario? ¿Va en línea con lo que ustedes también han descubierto? Va muy en línea. Yo hablaba de los proyectos de vida, de la importancia para las personas de poder pensar y sentir que tienen certeza, mayor seguridad respecto al proyecto de vida familiar, personal, y obviamente el trabajo es clave, es fundamental dentro de ese proyecto. Nosotros hemos escuchado frases como, mira, yo estoy relativamente bien, pero si yo llego a perder el trabajo, se me derrumba la vida absolutamente. Entonces, si hay inestabilidad laboral, obviamente eso afecta finalmente a cuál es la sensación general de bienestar de las personas. Y otro elemento que solo hago un nexo que me parece interesante, las personas hablan mucho de educación. Educación aparece como un tema, un desafío del país desde el año 2020, 2021, 2022, tiene un protagonismo muy importante junto a salud. Y educación quizás se entiende de una manera mucho más amplia de lo que normalmente ha sido parte del debate de hace algunos años, la agenda de reforma educativa. La educación es vista como un elemento muy amplio, tiene que ver con educación para la vida, para tener relaciones interpersonales, para el respeto entre las personas, tiene que ver mucho con temas valóricos. Hay una serie de elementos que tienen que ver también con la educación como una herramienta efectivamente para el trabajo, pero también como una forma
desde una aproximación muy valórica respecto a ese tema. Y eso yo creo que es interesante analizar en conjunto con el trabajo, que es visto no solo como una fuente monetaria, sino también como un espacio donde uno se desempeña cotidianamente. De hecho, tiene que ver con algo que decías hace un rato, que tiene que ver con las certezas. O sea, cómo se genera en una sociedad, cómo el Estado es capaz de generar condiciones de certeza para la vida de las personas, para la calidad de vida de las personas en general. Y eso coincide mucho con lo que uno mira, por ejemplo, en distintas encuestas. ¿Dónde están las principales preocupaciones de las personas? Lo decías tú bien, educación, probablemente un poco más abajo, porque ya tuvimos una reforma educacional hace pocos años, pero salud, pensiones, seguridad, todo ese tipo de temas que tienen que ver finalmente con políticas públicas, con la capacidad del Estado de resolver. Vivienda también pasa a ser una cuestión importante. Es parte importante también de las maneras en que el Estado, en que las sociedades pueden garantizar calidad de vida a las personas. Y eso requiere respuesta en materia de políticas públicas, que es clave. Por eso el tema del trabajo, creo, Lucía, que es súper importante también, lo que la reflexión que se hacía es súper importante. No es solo las condiciones materiales. Claro. Lo que hace un trabajo es generar identidad, es generar la posibilidad de que las personas tengan mejor calidad de vida. Y un trabajo precario que no, en el fondo no solo no garantiza las condiciones materiales, sino que la verdad es que no garantiza tampoco las condiciones básicas de calidad de vida. Hemos visto la cantidad de horas que las personas, por ejemplo, demoran en desplazarse a sus lugares de trabajo, la cantidad de horas que las personas tienen que trabajar, la precarización del trabajo ahí donde no se respetan derechos o leyes sociales, por ejemplo, que es fundamental, genera un impacto en la vida de las personas. Sí, me acuerdo de una declaración del presidente Codelco, exministro también Máximo Pacheco, diciendo el problema en Chile, a lo que hay que avanzar, decía, hay un nuevo trato. En Chile el capital paga muy bien, pero el trabajo paga muy mal. Y refiriéndose a una sensación que es general, pero además quiero vincular algo que ustedes han señalado acá, educación y trabajo. A propósito de unos reportajes que aparecieron hace poco en la prensa, de cómo gente joven que ha estudiado, ha invertido lo que significa para una familia hoy pagar una universidad, por ejemplo, o el costo que significa la vida universitaria, para luego trabajar y encontrarse con sueldos que no alcanzan ni siquiera para arrendar un departamento en las mínimas condiciones. Entonces, eso también es institucionalidad. Personas que terminan eligiendo trabajar fuera del trabajo formal, con todos los riesgos que significa, y con los riesgos que significa también ahí, quiero preguntarte, Gloria, también Manuel, sobre estos actores sociales entonces que están llamados a formar parte de este pacto social, que quizás es más allá de los políticos. El mundo de los empresarios, el mundo de los trabajadores, el mundo público, la academia. ¿Hay realmente ganas e interés o conciencia de los riesgos que estamos corriendo como sociedad de desarticular completamente la institucionalidad? ¿Quiénes están llamados a concurrir en un pacto social que es de mucho más urgencia? Por supuesto que, bueno, yo creo que la democracia representativa tiene sus mecanismos, pero lo que uno supone es que esos representantes están mandatados por la ciudadanía en general para poder llevar y tener la suficiente legitimidad para que eso ocurra. Yo creo que eso es lo que nos estamos jugando en este tiempo en el país, porque justamente aquel mundo político transversal que tiene que llegar a un acuerdo para definir unas reglas que en el fondo íbamos a ver cómo se eligen esos convencionales, cuál es el mecanismo, efectivamente, tienen que dotar a su decisión de legitimidad. Eso supone generar mecanismos de participación de las personas en distintas instancias. Lo hablábamos hace un rato atrás. Los cabildos, por ejemplo, autoconvocados de la presidenta Bachelet, donde concurrieron 250.000 personas, ¿no? Tenemos que hablar de Chile, que ha sido una tremenda iniciativa empujada por 2 universidades para poder generar espacios de encuentro y diálogo. Yo creo que son iniciativas fundamentales. En Chile, yo creo, uno de los problemas principales que hemos tenido a propósito de las múltiples causas que nos llevaron al estallido social tiene que ver con que tenemos como una especie de miedo al otro. En el fondo nos encerramos en una especie de burbuja de sentido donde yo converso con los que son iguales a mí y entonces le tengo desconfianza y miedo al otro. Chile es uno de los países que tiene unos niveles de desconfianza interpersonal más grandes. No solamente desconfianza en las instituciones, probablemente desconfianza interpersonal más grande, entre otras cosas, porque las personas tienden a agruparse en burbujas de sentido. Cuando tenemos la capacidad de generar instancias de diálogo, de conocer, en el fondo recuperar esa conversación con el otro. Por eso los cabildos fueron importantes. Y termino con esto. Recordemos también que los cabildos autoconvocados, no solamente a propósito de la iniciativa de la presidenta Bachelet, después del estallido social, hubo en distintos lugares del país muchos cabildos autoconvocados de sistematizaciones que finalmente y lamentablemente no tenemos en muchos casos, pero la necesidad de conversar, de dialogar, de encontrarnos. Eso yo creo que va a ser fundamental y la posibilidad de que eso ocurra en distintos lugares me parece que le da legitimidad a un proceso que lo requiere, por lo demás, porque se trata ni más ni menos que construir un nuevo pacto social. Sí, vamos a ver en el próximo bloque algo que se relaciona con esto, que es una conversación con una mujer dirigente y de cómo la ciudadanía se está empoderando. Pero nos queda pendiente
urgente resolver un tema, que es que esta ciudadanía empoderada de todas maneras quiere respuestas del mundo político, pero si esas respuestas no llegan, en una de esas la ciudadanía va a correr solamente por su carril propio y ahí tenemos una crisis institucional más profunda de la que hemos tenido hasta ahora. De eso a la vuelta aquí en Hablemos de Chile, no se mueva de las pantallas de 3SC. Bueno, seguimos en Hablemos de Chile, programa que hacemos en conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3SC, hoy conversando sobre el Chile actual, junto a Gloria de la Fuente, doctora en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, y a Manuel Sepúlveda, coordinador de Alianzas e Incidencias de Tenemos que Hablar de Chile, programa paraguas del Chile Escala 2022, que es lo que hemos estado conversando, de dónde se desprende este malestar, estos síntomas que han atravesado a la ciudadanía en este último tiempo, pero además donde se habla de una ciudadanía empoderada. De ahí veníamos en el bloque anterior. ¿Qué significa ciudadanía empoderada? Quizás podemos decir dos cuestiones fundamentales. Lo primero es una ciudadanía exigente, una ciudadanía que demanda un mayor comportamiento ético, incluso de las autoridades, que estén más presentes en el territorio, que conozcan más los problemas que les afectan, pero también con la necesidad de ser parte de alguna de esas conversaciones, con la claridad de que tienen una voz, que tienen algo importante que decir. Y ahí es importante también mencionar que no necesariamente se habla de un reemplazo en el fondo de las autoridades, sino más bien de cómo se generan vínculos, cómo esas autoridades tienen un cambio en su comportamiento, porque en las conversaciones que nosotros desarrollamos, la vía institucional sigue en la conversación. Los políticos son un poco como parte del problema y parte de la solución. Queremos que se cambie el comportamiento que hoy día vemos de una manera muy crítica, lo que ven las personas, pero al mismo tiempo sabemos que se requiere de acuerdos transversales de la política para generar cambios que impacten en el día a día. Perfecto, vamos a hablar de la ciudadanía empoderada, pero con el territorio mismo, con Itamar Paniagua, que está en el Zoom, y ella es dirigente del movimiento Pobladoras en Lucha de Calama. ¿Cómo estás, Itamar? Muy bien. Agradecer por el espacio, por compartir también nuestros saberes de los territorios, de Calama, que es una tremenda zona de sacrificio aquí. Importante la labor que hacemos aquí en esta comuna. Muchas gracias, Itamar, por este contacto. ¿Y te hace sentido lo que decía Manuel? Sí, me hace mucho sentido lo que habla, pero también hablamos sobre los pobladores y las pobladoras en este caso, que nosotros también somos parte de dar soluciones. También nos organizamos y somos parte de tomar decisiones, y eso es lo que hemos visto este último tiempo sobre el empoderamiento, dirigentas que han avanzado, que han disputado también el tema electoral. Y hay un empoderamiento no solamente en el entendimiento de la palabra de una base, de una mini pyme, sino también un empoderamiento sobre el tema de despatriarcalización, sobre el tema de las mujeres, nuestros cuerpos, nuestras decisiones, nuestra participación política también ha sido importante este último tiempo. ¿Cómo se arma Pobladoras en Lucha de Calama, Itamar? ¿Cómo se construye este grupo? Bueno, el MPL Calama se construye el año 2013 en una toma de terreno que hubo en la ciudad de Calama, donde llegaron a ser 750 familias, que fue la toma más grande que hubo en Calama, la toma Freibón. Y desde ahí, entre mujeres, María Navarro, muchas compañeras que hoy siguen en otro camino de lucha, organizamos una movilización con otras pobladoras, que fue crucificarnos en altura, ya justo en Semana Santa. Hicimos poste como 22 cruces de palos de maderas y era llamar la atención. Habíamos marchado en la ciudad de Calama, contarle que es un territorio carísimo, carísimo el precio del suelo, carísimo la construcción de viviendas. Hay un total de hacinamiento, más de 5.700 familias organizadas, donde también hay carencia de hospitales, carencia también de algunos accesos no tan cercanos como a veces lo tienen las partes más centrales. Acá la demanda más grande es el tema de vivienda. No se construye vivienda hace muchos años en Calama. Y son también por malas políticas que hay. No existe en Chile ley de vivienda, hay solamente normativa, que eso va cambiando a través de los gobiernos de turno. Entonces fue tanto el hacinamiento que levantamos una toma de terreno
donde participamos 750 familias. Esta acción, esta movilización que hicimos con las cruces de palo, salió como hasta Ecuador, Santiago, salió por todo Chile, y nos llamaron de Santiago unos compañeros y compañeras de la FENAP en ese entonces, en Concepción. Y ahí hicimos nexo con la Federación Nacional de Pobladores y conocimos y compartimos su lucha y una reunión ahí en el ministerio. Y ahí empezó todo. Ahí aprendimos todo el proceso de la lucha. Itamar, ¿y tú sientes y el grupo siente que han podido avanzar gracias a que están organizadas y por su cuenta, independiente de lo que pase en el mundo político, o sienten, como decía Manuel, que es importante que el mundo político también responda y atienda los conocimientos y las necesidades que ustedes tienen? Bueno, nuestro movimiento se basa entre lo que es vivienda, trabajo, salud, educación, que son los pilares fundamentales, ¿cierto?, para poder tener una vida digna. También hablamos sobre la lucha contra CINI desde el Estado. También hablamos sobre la organización, como dicen aquí, de organizarnos. Nosotros primero nos organizamos porque nos enseñaron, porque no lo sabíamos tampoco. Nos enseñaron a cómo organizarnos, buscamos terreno. Nosotros como comité, hay vecinas que llevan 20 años esperando un subsidio en nuestra asamblea. Hay vecinas que han fallecido en el camino esperando un subsidio. Entonces, aquí la larga espera es compleja. Nos organizamos, buscamos un terreno donde podríamos vivir, que estuviera urbanizado, que estuviera dentro de la ciudad y no en la periferia. Y desde ahí lo peleamos y lo luchamos en bienes nacionales. No hicimos toma de institución, reunión con ministerio, marchamos, luchamos por hoy día recuperamos junto a la FENAPO en ese entonces 4 terrenos que hoy día están dando producción gracias a la herramienta que también levantamos como pobladores y pobladoras, porque en el camino nos dimos cuenta que no hay entidades patrocinantes quienes diseñen y elaboren proyectos, no hay empresas que se interesen en construir viviendas sociales. Eso también es importante. Entonces, carencia más el tema de poder acceder a un subsidio y aumenta más el hacinamiento también. Bueno, muchas gracias, Itamar Paniagua, dirigente del Movimiento Pobladoras en Lucha de Calama, por no solamente darnos tu reflexión, sino que también contarnos tu experiencia. Me imagino que es dolorosa también a lo largo de los años, como tú dices, la espera es dolorosa, la espera duele para muchas y hay muchas personas que terminan falleciendo, incluso esperando por 20 años una vivienda. Lo vamos a seguir conversando acá y qué respuestas tienen que dar desde la institución. Muchas gracias, Itamar. Gracias a ustedes. Un abrazo. ¿Alguna reflexión, Gloria? Sí, qué importante lo que decía Itamar, yo creo sobre todo respecto a las características que tienen los movimientos en los territorios, en muchos casos que están liderados por mujeres. Y esto nos habla mucho, yo creo, de algo que tiene que cambiar radicalmente la sociedad chilena. Las mujeres enfrentan una especie de techo de cristal. En la sociedad chilena uno ve movimientos a favor de la vivienda y en el fondo reivindicando el tema de la vivienda, movimientos en el fondo en el territorio reivindicando otro tipo de situaciones, levantando agenda de políticas públicas y sin embargo, hasta que ocurrió el estallido social y luego finalmente, en el fondo, la elección de la Convención Constitucional, esto no era visible, ¿no? Y las mujeres tenían muy pocas posibilidades de llegar a ocupar espacios donde efectivamente pudieran tener incidencia en la toma de decisiones. Lo que ellas hacen es bien notable, pero muestra también la necesidad de que nosotros avancemos en temas de igualdad y de paridad, porque creo que es un imperativo finalmente la democracia. De igualdad y de paridad, pero también en dar respuestas. O sea, ella hablaba de 20 años esperando un subsidio, por ejemplo, y es parte también de los otros temas. Tú decías al inicio, Gloria, décadas luchando por la educación, por las pensiones y no se arregla. En el próximo bloque, como reflexión final, les quiero pedir que respondan el qué impide, que yo creo que es lo que está en la base de esta conversación. Bueno, ¿qué impide hacer los cambios entonces? Si tuvimos un estallido social, tuvimos una convención, ¿qué pasa? Que además en paralelo no se puede avanzar en una agenda social que es de urgencia y crítica hace muchos años. A ver si de alguna manera también respondemos a este llamado que está haciendo la ciudadanía desde distintas formas para las urgencias que se viven hace muchos años. Seguimos en el próximo bloque hablando aquí en Hablemos de Chile, sobre el Chile actual. Estamos
Estamos en el último bloque de Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC, hablando del Chile actual, del malestar de hoy que se ha agudizado respecto de lo que se esbozó hace 3 años, 2 años y algo en el proyecto Tenemos que hablar de Chile. Tenemos acá, de hecho, al coordinador de alianzas e incidencias de este proyecto, Manuel Sepúlveda, para conversar también del Chile Escala 2022, que es el informe en el que hemos centrado la conversación de hoy. Y también Gloria de la Fuente, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, autora de varios libros que hablan sobre el pueblo, el malestar, el estallido y lo que quedó pendiente. Y es básicamente, me imagino yo, la pregunta que surge en las personas que ustedes han entrevistado, en la ciudadanía, en quienes están viendo. Los diagnósticos están. ¿Qué ha impedido entonces avanzar en estos años después de un estallido? ¿Por qué las cosas no han cambiado, Manuel? ¿Qué dice la gente? Nosotros les preguntamos si creían que Chile tiene las condiciones para enfrentar sus desafíos, estos desafíos que hemos relatado también, comentado en el programa y que emergían de esta conversación. Mayoritariamente las personas dicen que Chile cuenta con las condiciones para enfrentar su desafío. Cuando uno analiza esos diálogos, esos discursos, la verdad no hay una precisión concreta de cuáles son las condiciones, de qué es lo que ha impedido que en el fondo se aborden, pero sí aparecen algunas luces. Por un lado, las personas relatan que Chile cuenta con recursos para enfrentar, pero que se necesita de voluntad política para poder entonces llevar a cabo estos cambios y enfrentar los desafíos que tiene el país. Y ahí entonces la reflexión que a nosotros nos parece interesante es cómo la ciudadanía está demandando acuerdos políticos transversales, como comentábamos, pero también es interesante y quizás es una luz de alerta decir, claro, si se profundiza esta idea de tenemos todas las condiciones y lo único que falta es voluntad, se genera entonces un espacio muy complejo, un espacio peligroso, diría, para la emergencia de distintos tipos de liderazgo político, liderazgos más bien populistas, autoritaristas, que en el fondo tienen un discurso antipolítica que se hace cargo, responde a este malestar y esta demanda. Por lo menos lo que nosotros vemos en esta conversación es que hay un anhelo de acuerdo, de conversación, de que las distintas partes del escenario político pongan las diferencias no como una barrera, claro, como algo del debate solamente, sino que ok, pero demos respuesta a las demandas que tienen las personas en el día a día. Y ahí yo creo que hay un desafío tremendo para la clase política en general. Bueno, es, como tú dices, interesante, pero es preocupante. Entonces, Gloria, cuando te pregunto a ti qué es lo que ha impedido, lo que viene ahora también, y te voy a pedir, es una alerta al mundo político que está siendo interpelado. Absolutamente. Yo creo que hay una necesidad de los partidos políticos, del mundo político en general, primero de responder de manera clara con, en el fondo, la ciudadanía, las demandas de la ciudadanía. No han cambiado demasiado en los últimos años. Es evidente lo que las personas quieren. Hay que generar las condiciones no solamente para responder a esas demandas, sino que para hacer de la respuesta a esa demanda algo sostenible en el tiempo. Me refiero a temas de pensiones, a temas de salud, a temas de educación, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un ámbito también que tiene que ver con la recuperación de la confianza a propósito de los niveles altos de desconfianza que tenemos en las instituciones. Eso supone combatir de manera bien, me parece clara y frontal, la corrupción. Yo creo que si hay algo que ha llevado a niveles de desconfianza importantes en Chile, tiene que ver con la corrupción y hay que ser intolerante frente a ese tipo de situaciones. Y tercero, diría yo, y más importante, es entender, a propósito de los peligros que advertías muy bien, yo creo, hay que entender que la democracia representativa tiene desafíos enormes, pero no es una democracia que se pueda reemplazar por mecanismos automáticos de democracia directa, porque eso también es muy peligroso. Que existan partidos políticos, que esos partidos políticos logren incorporar en su agenda temas que son de preocupación de la ciudadanía, es una necesidad. Así como es una necesidad generar mecanismos de participación para la que la ciudadanía no solamente se exprese en el voto, que es cada 4, cada 2 años, sino que participe y se involucre. Eso es la construcción de comunidad desde lo más inmediato a la construcción de un país. Que generemos diálogos en el fondo que permitan un cierto entendimiento entre las personas me parece clave. Y eso yo creo que es un desafío enorme que tiene que ver, entre otras cosas, yo creo, con romper formas de desigualdad, que no solamente es la desigualdad de ingresos, la desigualdad que perciben las personas respecto al trato, respecto al lugar que ocupan en la sociedad, respecto a las posibilidades que tienen de realizar su proyecto de vida. Me parece que eso es clave para pensar en el futuro. El privilegio, disculpa, solo muy breve, el privilegio, los privilegiados como un grupo y como una fuerte crítica frente a eso es algo que aparece fuerte también en las conversaciones. Y tiene mucho que ver con lo que recién decía Gloria, en el fondo.
ese malestar frente a un grupo privilegiado, que un grupo que puede estar en la política, que puede estar en la economía, que puede estar en la televisión, que puede estar en distintos aspectos, sectores de la sociedad, y del cual yo no me siento parte y que yo espero tener igual de condiciones de trato. Además, Claro. que yo creo que es parte de un poco también a propósito del proceso constituyente, lo que vimos en el proceso de la presidenta Bachelet, pero es también lo que han hecho ustedes. Tenemos que hablar de Chile. En este proyecto Chile a escala 2022 hemos visto también un resumen de lo que han hecho durante todos estos años, que es conversaciones improbables, de gente que no se conoce, 150.000 personas conversando, y lo bueno que eso genera en términos de ánimo y disposición a ver que se puede llegar a acuerdos pese a las diferencias, se pueden generar confianzas pese a las diferencias, algo de lo que hay que tomar nota entonces en las clases dirigentes, por decirlo de alguna forma, o en quienes toman las decisiones para poder avanzar. Muchas gracias a ambos por participar de este capítulo de Tenemos que hablar, Hablemos de Chile, se parecen mucho los nombres, y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos a través de las pantallas de 3SC. Nos vemos en un próximo capítulo.